Hola amigas, hola amigos. Llegamos al video ya 37 de esta serie. En que estamos en tiempo de Pascua, tiempo de cuarta semana de los ejercicios de San Ignacio. Y el tema de hoy, como pueden ustedes ver allí en la imagen, es Jesús en el lago, resucitado. Y allí está con los apóstoles. Jesús que se aparece a los apóstoles en el lago. De eso vamos a reflexionar, de eso vamos a orar en este retiro, en este ejercicio. Pero antes de comenzar, como siempre, es importante que hagamos una composición del corazón. Es importante que nos retiremos físicamente allí donde se encuentran, probablemente ante la misma pantalla de los otros retiros, ante el mismo computador, ante la misma tablet o celular, donde sea que están haciendo este retiro, donde sea que estén viendo este video. Y allí una postura adecuada a un encuentro con Dios. El lugar donde estamos, les recuerdo como siempre, es un lugar sagrado, porque aquí nos encontramos con el Señor. Donde hay un encuentro con Dios, es un lugar sagrado. Lo primero es pacificarnos. Hay veces que tenemos más ruidos que otros. Vamos a poner una música suave durante unos momentos. Si necesitan más tiempo, no duden, así como en todo el video, de dar pausa y llevar el tiempo que ustedes necesiten. Entonces ahora los invito a poder detenernos para pacificarnos. Hagamos silencio, silencio exterior y silencio interior. Apaguemos los ruidos, aquello que nos puede perturbar. Pongamos solamente atención en la música y en esa imagen de Jesús allí en el lago. Paz. Shalom. Paz. Y así, más tranquilo, más pacificado, estamos ya en condiciones de poder tener este encuentro con el Señor. Lo hacemos en su nombre, lo hacemos en nombre de la Trinidad, de Dios que es Trino, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como siempre,
nuestra oración preparatoria. Todo lo que salga de este momento de oración, todo lo que meditemos, todo lo que reflexionemos, las intenciones que salgan, los deseos que salgan, que sean para mayor gloria de Dios, que estén encaminadas hacia el servicio del Señor. Esa es siempre nuestra intención. Él es el centro de nuestra vida. E Ignacio nos anima a que hagamos siempre una composición de lugar, usando la imaginación, ver lo que pasa allí, oír lo que pasa allí, leer. Vamos a repasar el texto que nos va a inspirar. Vamos a tomarnos del capítulo 21 de Juan. Y allí Juan nos relata que Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades, a orillas del lago. Y lo relata diciendo de que estaba Simón Pedro, estaba Tomás, estaba Natanael, aquel que era de Caná de Galilea. Estaban los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Eran 7. Eran 7. Y que, estando todos juntos, Simón Pedro les dice, ¿saben qué? Voy a volver a pescar. Voy a volver a pescar. Voy a volver a mi trabajo de siempre. Voy a volver a la vida que teníamos antes de encontrarnos con Jesús. Y los otros 6 que estaban con él, dijeron, nosotros también vamos. Y se fueron a pescar. Se subieron a la barca, pero esa noche, relata Juan, no pescaron nada. Esa noche no pescaron nada. Como les había ocurrido más de alguna vez. Y sigue Juan comentando que cuando ya amanecía, después de una noche de fracaso, Jesús estaba allí, en la orilla. Pero los discípulos no se daban cuenta que era él. Veían a alguien que estaba allí a la orilla, pero no era Jesús, no lo reconocían. Y continúa Juan diciéndole de que esa persona que estaba allí a la orilla le hace señas. Y gritándole, le dice, muchachos, ¿tienen algo para comer? Imaginémonos un lugar. Esa mañana, fría a lo mejor, y Jesús allí a la orilla. ¿Tienen algo para comer, muchachos? Y ellos le dicen, no hemos pescado nada. No tenemos nada, no hemos pescado nada. Entonces, ese forastero que estaba allí a la orilla le dice, oye, mire, tiren la red allí, a la derecha de la barca, y ahí van a encontrar. Se deben haber mirado entre ellos. ¿Cuántas veces hemos tirado la red y no hemos encontrado nada? ¿Por qué ahora? Pero bueno, nada, perdemos. Así que tiraron la red al lado derecho de la barca y se llenó de tantos peces que no podían arrastrar la red. Deben haber recordado otros momentos anteriores en que algo parecido había ocurrido. Y el discípulo al que Jesús amaba le dice a Pedro, oye, ¿que no es el Señor? Es el Señor, es Jesús.
Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se dio cuenta que en realidad era Él, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron a la barca también. Arrastraron la red con los peces, porque estaban como a una cuadra, como a 100 metros de la orilla. Así que arrastraron la red con los peces a duras penas porque estaba llena. Y al bajar a tierra, vieron que Jesús tenía preparado allí un fueguito. Y que incluso tenía ya un pescado allí sobre las brasas. Y le dijo, oye, mire, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Hagámoslo, hagámoslo. Simón Pedro subió a la barca, sacó la red a tierra llena de peces grandes. Dicen que eran 153, muchos, muchos. Y a pesar de ser tantos, la red resistió, no se rompió. Imaginémonos eso. ¿Cómo van bajando con tanto pez, tanto pez? Y ahí Jesús, con el fuego, asando el pescado. Entonces Jesús le dice, oye, vengan a comer, vengan a comer. Ahora, los discípulos ninguno se atrevía a preguntarle quién eres, porque sabían que era el Señor. Pero algo especial tiene Jesús cuando se aparece resucitado, que no es bien claro quién es. Jesús se acercó, tomó un pedazo de pan, tomó el pescado y se los dio. Y se los dio. Esta fue la tercera vez, narra Juan, que Jesús resucitado se aparece a sus discípulos. Pero el texto aquí del capítulo 21 de Juan no termina aquí. Continúa. Continúa en que relata Juan que después de comer, Jesús le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dice, apacienta mis corderos. ¿Cómo se debe haber quedado Pedro con esa petición, no? ¿Qué quiere decir? Y dice Juan que volvió Jesús a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y él le vuelve a responder, sí, Señor, sabes que te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Por último, termina el texto Juan diciendo que por tercera vez Jesús le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dice, Señor, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Hasta aquí el texto, hasta aquí el texto. De esto vamos a reflexionar, vamos a orar en este ejercicio, en este retiro. Pidámosle al Señor que en este encuentro con Jesús resucitado nos alegremos, nos gocemos intensamente de tanta gloria y tanto gozo que tiene el hecho de que Cristo haya resucitado, que nuestro Señor esté resucitado. Ese es el tema. Vamos a dividirlo por partes, por puntos.
como lo hemos hecho con otros textos, manteniendo la contemplación del lugar. No logran pescar. El primer punto es cuando no logran pescar. Allí recordemos que Simón Pedro les dice, voy a pescar. Y ellos le respondieron, vamos también nosotros. Salen, se suben a la barca, pero esa noche no pescan nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, pero los discípulos no se daban cuenta que era él. ¿Se acuerdan? De eso se trata. Vamos entonces a contemplar esto. Imaginémonos a los apóstoles reunidos en algún lugar. Y deciden volver a sus labores de siempre. Se acabó el peregrinar con Jesús porque Jesús no está. Se ha aparecido un par de veces, pero no está con ellos permanentemente. Entonces, volvamos a lo de siempre. Y volver a lo de siempre significaba que lo de siempre tenía de dulce y de agraz, ¿no? O sea, nuevamente no lograron pescar, como ocurrió antes, cuando se encontraron con Jesús por primera vez. Contemplémoslo. Contemplémoslo allí, arriba de la barca, recogiendo las redes vacías, tirándolas de nuevo, volviendo a recoger. Nada, nada. Miremos sus rostros, la angustia, la desilusión. Nos está yendo mal. Está de amanecida. A lo mejor todavía hay alguna luna llena por allí. O a lo mejor ya apareció la aurora. El sol ya empezó a despuntar. Y Jesús está allí en la orilla. Pero ellos no se dan cuenta que es Él. Algo tiene Jesús resucitado, que no se dan cuenta inmediatamente cuando Él aparece. Y ellos allí intentando. Y tiran la red una y otra vez, pero no logran pescar absolutamente ningún pescado. Esa es la escena. Esa es la escena. Vamos a llevarla a nuestra vida. Repasemos nuestra realidad, nuestros afanes, a lo que nos dedicamos, nuestros trabajos, los anhelos que tenemos, tanto los anhelos personales, las cosas que queremos lograr, aquellos anhelos que son familiares, o los que tienen que ver con nuestro trabajo, los anhelos laborales, los anhelos de comunidad. Lo que no nos resulta. Aquellas cosas que quisiéramos pero que no están pasando. ¿Qué es lo que estamos tratando de lograr? Y no resulta. Como los apóstoles. Como los apóstoles. Hay aspectos en nuestra vida en que no se dan las cosas, ¿no? ¿Cuáles? Repasémoslo en este momento. ¿Dónde hay cosas que no se están dando como quisiéramos? Aunque tiramos las redes, no pescamos. ¿Cuándo ocurre eso? Busquemos. Y a lo mejor, como en el caso de los apóstoles, Jesús está allí y no nos damos cuenta. Está allí preocupado por nosotros. Nos está esperando.
Y nosotros no nos damos cuenta, no lo reconocemos. Entonces la invitación es a buscar aquellas cosas que nos complican, que no nos resultan. Y anótenlas allí en el cuaderno. Es bueno tenerlas presentes. Sabiendo que allí está la esperanza de que Jesús sí se da cuenta de nosotros. No, Él está, aunque no lo reconozcamos. Él está allí a la orilla de la playa. Y después que reconozcamos aquellas cosas que no nos resultan, hablemos con Jesús. Hablemos con los apóstoles, con Pedro. Hablemos con Pedro. Solidaricemos con ellos. Tampoco les resultaban las cosas. Un coloquio. Tómense el tiempo que necesiten. Denle pausa al video si es necesario. Y nos encontramos después de que hayan hecho este recuento. El segundo punto de este retiro es cuando los discípulos se dan cuenta que es el Señor. ¿Recuerdan que el texto decía que Jesús le grita desde la orilla, oye, ¿tienen algo para comer? Y ellos le dicen, no tenemos nada. Y él les indica, oye, tiren la red allí a la derecha de la barca y ya van a encontrar. Ellos la tiran y se llenó de peces, ¿no? Tantos peces que no podían arrastrarla. Y allí es cuando Juan le dice a Pedro, es el Señor. Contemplemos esto. Contemplemos esto. Imaginémonos allí. Imaginémonos a lo mejor arriba de la barca con los discípulos. Y Jesús allí a la orilla. Oye, no hace seña. No hace seña desde la orilla. Y les pregunta, oye, ¿tienen algo para comer? ¿Traen peces? Escuchemos cómo en el silencio de esa mañana, la voz fuerte de Jesús la escuchamos desde la barca. A lo mejor se escucha un eco de fondo. ¿Y cómo le sugiere dónde pescar? Oye, tírenlo allí, a la derecha de la barca, por allí. A estribor. Contemplemos cómo los apóstoles se miran. Alguno debe haber puesto cara de y se lo hemos hecho tantas veces, ¿no? Pero le hacen caso. Tiran la red. Sin mayor esperanza. Empieza como a hervir el agua, ¿no? Empieza como a hervir el agua. Los peces empiezan a quedarse enredados en la red. Y todos deben haber puesto una cara. Pero si esto lo hicimos tantas veces y no había ni un pez. Mire ahora cómo hierve el agua de peces. Y allí Juan le dice a Pedro, es el Señor, es el Señor, Él es, mira, es Jesús. Contemplemos los rostros de los apóstoles, ¿no? ¿Cómo les debe haber cambiado la mirada?
Contemplemos los rostros, contemplemos la mirada de los apóstoles. Es el Señor, es Jesús, mira, es Jesús. Y Pedro se tira al agua para ir a su encuentro. Esa es la escena. Llevémosla a nuestra vida. Llevémosla a nuestra vida. Jesús sale a nuestro encuentro y nos pregunta por nuestros problemas. Jesús está siempre preocupado por nosotros. Imaginémonos ese diálogo con nosotros ahora. ¿Cuáles serán sus preguntas? ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué estás así? ¿Qué no anda? ¿Qué le respondemos a Jesús? Oye, ¿por qué estás así? ¿Qué problema tienes? Imaginémonos que conversamos con Él. ¿Qué le decimos? De la lista de problemas que vimos recién en la oración anterior. Jesús, de algún modo, nos anima para proceder en nuestros problemas para que nos vaya mejor. Él se las arregla para que nosotros sintamos sus sugerencias. Le llamamos mociones en jerga ignaciana. Algo nos mueve. Sentimos que algo nos quiere comunicar. ¿Qué emociones? ¿Qué inclinaciones? ¿Qué movimientos espirituales se producen en nosotros cuando nos quedamos escuchando al Señor? ¿Qué nos querrá decir el Señor hoy día? Aprovechemos este rato para eso. Un rato de silencio. ¿Cómo nos quiere el Señor? ¿Qué nos quiere decir? Y allí, verificar qué es lo que sentimos. Cuando reconocemos que Jesús está preocupado por nosotros, Él nos quiere orientar. Si estuviéramos en la barca y nos damos cuenta que es Jesús el que está allí, no haríamos lo mismo que Pedro. No iríamos de inmediato. Vamos donde Jesús. Confiémosle en nuestros problemas. Y quedémonos en silencio para poder recibir sus emociones. Para ver para dónde sentimos que hay una inclinación que Él nos está comunicando. Tomémonos un rato para hacer esta experiencia de conversar con el Señor, contarle los problemas y escucharlo. Y luego, en el coloquio, con Él, con Jesús. El coloquio anterior fue con los apóstoles que estaban llenos de problemas. Ahora con Jesús, que les resolvió los problemas a ellos y que también nos va a resolver a nosotros los problemas, comunicándonos cómo nosotros podemos proceder. Denle pausa al video si quieren, para que esto lo hagan con toda calma. Poner una musiquita breve y nos encontramos en el siguiente punto.
Bien, seguimos avanzando. Dice el texto de Juan que Jesús viene y les invita a comer. Y él tenía preparado allí el fuego. Y toma el pan y se los da. Y lo mismo hizo con el pescado. Contemplemos esto. A Jesús allí, en la orilla de la playa, con un fuego encendido allí entre medio de unas piedras, y ahí estaban las brasas ya listas. Incluso él ya estaba preparando un pez allí, asándolo. Le dice, oye, traigan más peces para que todos comamos. Y los invita a comer. Escuchémoslo invitar, oye, vengan, comamos juntos. Y observemos cómo los apóstoles se bajan de la barca con los muchos peces que acababan de pescar. Y Jesús, tomando los peces, tomando el pan, partiendo el pan, y repartiendo los peces y el pan. Esa es la escena en este punto. Traigámoslo a nuestra vida. Jesús hoy día nos invita a nosotros también a compartir la mesa con Él. También nos dice a nosotros, vengan a comer. Nos invita a celebrar. Y los apóstoles estaban para fiesta, porque se habían dado cuenta que era Jesús el que estaba. Así que había ambiente para celebrar. Porque habían pescado y porque Jesús vuelve a confirmar que está resucitado. En nuestra vida, también lo mismo. Porque teníamos dudas, teníamos desesperanzas, todas las tenemos. Pero donde hay duda, donde hay desesperanza, donde hay carencia, Jesús nos puede traer abundancia. Jesús nos puede traer abundancia. Recordemos esa transición de la carencia a la abundancia, de la desolación a la consolación. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos ha ocurrido? Cuando pasamos de la desolación, de estar lejos del Señor, a estar compartiendo el pan y los peces con Él. La consolación. A eso nos invita Jesús. Recordemos cuándo nos ha cambiado la vida. Y aceptemos la invitación. Con Él se van pasando las angustias. Con Él la fe y la esperanza vencen a la desesperanza. Compartamos la vida con el Señor, viviendo con Él. Cuando faltaba pan y peces, no los multiplicó. Cuando faltaba vino, no convirtió el agua en vino. Cuando estaba pronto a su martirio, no compartió la mesa con todos. ¿Cómo se comparan esos pasajes con este pasaje? ¿Cómo se compara nuestra vida?
el pasar de la carencia a la abundancia, la falta de vino en una fiesta a toneles de vino, la falta de pan y peces a que todos hubieran comido. En nuestra vida ha ocurrido algo así, mayor o menor medida. Ánimo, ánimo. Jesús nos está invitando a comer. Y con Él, podemos cambiar lo que hoy día no nos gusta. Vamos, vamos, ánimo. Los invito entonces de nuevo, igual que siempre. Meditemos sobre esto. Le pueden dar pausa al video para tomarse el tiempo que necesiten. Y después, un coloquio con Jesús. Ese Jesús que nos invita a comer con Él. El Jesús que nos invita a comer. Y así vamos llegando al último punto de este retiro. El cuarto punto del retiro. Cuida de mi rebaño. 3 veces Jesús le dijo a Simón Pedro, ¿me amas más que estos? Y él las 3 veces le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y las 3 veces Jesús le dice, apacienta mis corderos. Trasladémonos al lugar. Trasladémonos al lugar. Contemplemos allí la playa. Ya han cenado. Y cómo Jesús y Pedro se apartan un tanto del resto. Y están conversando. Situémonos allí. Situémonos en esa playa. Escuchemos el sonido del agua que suavemente acaricia la arena pedregosa de ese mar. Sintamos el soplido del viento que suavemente acaricia las olas y acaricia la playa. Y Jesús y Pedro caminando en silencio a la orilla de la playa. Prestemos atención y escuchemos, oigamos la pregunta repetida de Jesús. 3 veces le pregunta lo mismo. Que nos llegue a nuestros oídos la pregunta. Y las 3 veces Pedro le responde lo mismo. ¿Cómo? Después de eso, después de la respuesta de Pedro, viene una petición de Jesús. ¿Qué habrá sentido Pedro? ¿Qué pasaba por esa mente, por ese corazón ante esta pregunta repetida y esta petición repetida? Imaginémonos que siguen caminando en silencio por un rato. Y tratemos de imaginar qué pensaba Pedro de la petición.
Por último, no está en el Evangelio, pero imaginémonos que se detienen y se abrazan. Y con ese abrazo, Jesús sella un pacto entre ellos. La petición de Jesús queda ahora allí, sellada. Llevémoslo a nuestra vida. Jesús a nosotros nos hace la misma pregunta hoy a nosotros. Con nuestro nombre de pila, y nos dice, ¿me amas? Imaginémonos eso. Jesús preguntándonos. No el voleo, a nosotros, con nombre y apellido. ¿Me amas más que esto? ¿Qué le respondemos nosotros? Con convicción. Todas las veces que nos pregunten, todas las veces le respondemos con convicción. Señor, tú sabes que te queremos. Tú sabes que te quiero. Es un diálogo en primera persona, singular, con cada uno de nosotros. Y Jesús repite la pregunta. ¿Por qué repite la pregunta con nosotros? ¿Por qué repite la pregunta con nosotros? Si nosotros le dijimos que lo queremos, ¿por qué repite? Con Pedro fue 3 veces que le preguntó de nuevo. ¿Cuántas veces nos vuelve a preguntar a nosotros? Y las 3 veces nos pide que cuidemos su rebaño, sus ovejas, sus corderos, que los apacentemos. ¿Qué significa cuidarlos, apacentarlos? ¿Y quiénes son los corderos, las ovejas, el rebaño que nos está pidiendo que cuidemos? ¿Quiénes son? Imaginemos sus rostros. Traigamos a nuestra memoria los nombres de las personas que Jesús nos puede estar pidiendo que cuidemos. Anotemos los nombres en nuestro cuaderno personal, privado. Y que llegue a nuestro corazón esa petición de Jesús. Y en otras palabras, Jesús nos debe decir, te los encargo, cuídalos mucho, es que los quiero tanto. No los dejes solos, no las dejes solas. ¿A quién nos encarga? ¿A quién pide que no lo dejemos solo? ¿A quién nos está enviando? Es la misión que Él nos da. Es Jesús. Es Jesús resucitado el que nos pide que los cuidemos, que no les dejemos solos, solas. ¿A quiénes? Cada uno tiene su propia respuesta, su propio rebaño, sus propios corderos y ovejas que Jesús les encarga. Anotémosla. Hagamos un rato de oración profundo sobre qué me está pidiendo el Señor.
Y después, juntémonos con Jesús de nuevo. Y démonos el mismo abrazo que le dio a Pedro. El mismo abrazo que nos dio a nosotros en los primeros retiros, ¿se acuerdan? En el retiro 1, en el retiro 2, en el retiro 3, nos encontramos con él, nos abrazó y nos encargó esto mismo. Cuídame. Y ahora que ya estamos terminando este ciclo de retiro, nos vuelve a decir lo mismo. Cuídame. Conversemos con Jesús sobre eso, sobre lo que nos está pidiendo. ¿A quiénes tenemos que cuidar? ¿A quiénes no tenemos que dejar? ¿Con quiénes tenemos que ser fraternos y solidarios? Tómense todo el tiempo que necesiten, amigas y amigos. Este punto es muy importante dentro de ustedes. Denle pausa al video y nos encontramos para la oración final. Bien, amigas y amigos, estamos llegando al final de esta oración, al final de este ejercicio. Los invitamos a que podamos ir cerrando, a que miremos en perspectiva todo lo que pasó en esta oración y poder escribir con sus propias palabras una oración que relate lo que está pasando en nosotros, lo que sentimos ante este encuentro con Jesús y su petición de que cuidemos a quienes Él ama tanto. Reflejemos en esta oración nuestros sentimientos, que sea una oración coloquial con Él, una conversación hecha oración. ¿Qué podremos ofrecerle a Jesús resucitado, así en concreto, para cumplir con esa misión? Cosas concretas, alcanzables, realizables. Invito que hagamos esa oración y recordemos siempre su petición. Que sea un mantra, que de aquí al próximo retiro lo podamos ir repitiendo. Cuida de mi rebaño, cuida mi rebaño. Los quiero tanto, no me lo dejes solo. Cuida mi rebaño. Amigas y amigos, que el Señor bendiga nuestra misión. Que el Señor bendiga esta acción que nos está pidiendo. Que el Señor bendiga nuestras vidas y la vida de quienes nos confía. Mucha paz. Nos encontramos en el retiro 38. Un abrazo y recibamos la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.